Pueden sentar los hermanos tranquilamente. Buenos días. Gloria a Dios. Buenos días a todos. Sí. Bueno, siguiendo, como ya sabéis, la serie de estudios que estamos haciendo sobre Génesis, nos situamos, y acompáñenme, hermanos míos, al capítulo 21, del 1 al 7. Capítulo 21 de Génesis, del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Génesis, capítulo 21, del 1 al 7. Visitó el Señor a Sara como había dicho. E hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Hasta aquí. Bueno, hermanos, qué impacientes somos. Qué poca paciencia tenemos. Somos de esa naturaleza, nos inquietamos, queremos las cosas cuanto antes. Queremos que todo venga a su ser, que todo se arregle. Estamos en el médico y no podemos esperar. No yo, sino sabéis que todos los que están al lado. Si esperamos el autobús, todo el mundo, ¿verdad?, allí inquieto, que tarda ya. Tiene que venir a las 5 y son las 5:10, el autobús, el tren, el avión. Aún nos inquietamos. Yo recuerdo cuando se nos anunció el nacimiento de nuestro hijo, de nuestros hijos, siempre queremos que venga pronto y bien. A ver, todavía no, las últimas semanas, ¿verdad? Tampoco siempre cumplimos lo que prometemos, debemos de ser honestos. No somos fieles a nuestras promesas. A diferencia de Dios. Gloria a Dios. Porque Dios es paciente. Muy, pero que muy paciente. Y no solo Dios es paciente, a diferencia de nosotros. Dios es sumamente fiel. Dios es sumamente fiel. Por eso titulaba este sermón El Hijo de la Promesa. Y yo hoy, amados y amadas hermanas, yo pretendo demostrar por la Escritura cuán fiel es Dios. Dios siempre cumple lo que promete, a diferencia de nuestra naturaleza caída. Hay diferencia. Dios dice, Dios habla, Dios cumple sus tiempos, Dios manda, pero nosotros decimos poco, cumplimos poco, incluso mandamos poco, en el sentido de que Dios es providente. Todo está sujeto a su poder. Como bien Eclesiastés decía, hay un tiempo para nacer y otro tiempo para morir. Pero la pregunta es si tú sabes cuándo ese tiempo viene. No lo sabemos. No sabemos en el tiempo en que vamos a nacer, ni sabemos cuándo vamos a irnos de aquí. Pero Dios sí lo sabe. Y eso es lo que pretendo, ¿no?, demostrar, ¿no? Estudiar hoy a que esto nos lleve, este pasaje nos lleve a un mejor entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros.
¿quién es Dios y quiénes somos nosotros? ¿Quién es el Dios en quien hemos creído y cuáles son los efectos de nuestra naturaleza caída? Y no pretendo más ni menos que podamos conocer más y más a nuestro Dios. Y si en algo ayudo, conocernos también mejor a nosotros mismos. Dios, como sabéis, entrando en el contexto, Dios, como sabéis, prometió en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer iba de algún modo a restaurar lo perdido en el Edén. ¿Y qué fue lo que perdimos allí en el Edén? Pues perdimos la comunión, que quedó rota tras nuestra caída y desobediencia. Perdimos la comunión con Dios. Y Dios le dijo al tentador, al diablo, que pondría enemistad entre él y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente suya. Le dijo al diablo, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Siglos después, hermanos, de esta fatal caída, como hemos estado viendo en varios episodios, el Señor parece tirar la toalla en el sentido que desata todo su juicio, un juicio en el diluvio universal. Vimos también la Torre de Babel, vimos también cómo destruyó Sodoma y Gomorra, hermanos, pero finalmente llegamos a Génesis 15, donde Dios promete a Abraham un hijo de la nada. Y digo de la nada porque él tenía 75 años, si os vais a Génesis 12:4, fijaos, él tenía 75 años, se fue Abraham como el Señor le había dicho y con él se puso en camino Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán, cuando el Señor le prometió que haría de él una nación grande y que sería su nombre de gran bendición y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Dios le promete un hijo. Con Abraham con 75 años. Y con Sara dice aquí en Génesis 11 que era estéril. Fijaos, 11:27 en adelante dice aquí, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Taré en Ur de los Caldeos, la tierra donde había nacido. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai, dice el versículo 30, no tenía hijos porque era estéril. Perdimos la comunión, el Señor desata su juicio, pero también su gracia, y ahora promete a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, trayéndole un hijo. Algo imposible para nosotros, pero posible para Dios. Algo imposible. Miramos a una persona de 75 años ya, una mujer estéril, y no se nos entra a la cabeza de que puedan tener un hijo. Ahora bien, el hijo de la promesa. No se os olvide este título y esta línea, ¿verdad?, que vamos a seguir. Surge la pregunta, si sería Isaac el hijo de la promesa en quien serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Sería en Isaac donde Dios iba a restablecer esa relación con los hombres, perdonando sus pecados, restableciendo la comunión? ¿Sería en él, en Isaac, donde Dios le daría el golpe definitivo al diablo en la cabeza? Esas son las preguntas que nos hacemos ante este texto. Pero ¿qué hace, hermanos, a Dios garante de estas promesas? ¿Podemos confiar en Él? ¿Es la Biblia fiel en cuanto a todo lo que dice de Dios? Todas estas preguntas retóricas tienen como respuesta un rotundo sí. Podemos confiar en este Dios que creemos y podemos pensar que Dios es el garante de todas sus promesas y que Dios siempre cumple lo que promete, hermanos.
Vayamos al texto. Capítulo 21, versículo 1. El Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como le había prometido, o como le había hablado. Dios siempre hace lo que dice, hermano. Dios es fiel a sus promesas. El Señor visitó a Sara como le había dicho, y eso lo vemos como antecedente en el capítulo 18. Capítulo 18, versículos 10. Entonces le dijo el Señor, regresaré el próximo año y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara, fíjense, hacen hincapié en esto, eran ancianos, de edad muy avanzada, y a Sara ya le había cesado la menstruación. Y se rió Sara para sus adentros y pensó, después de que he envejecido voy a tener placer cuando además también mi Señor, refiriéndose a Abraham, es viejo. Fíjense. Pero Dios siempre hace lo que dice, hermanos. Dios es fiel. Pablo enseña y le dice a Timoteo que si aún nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Aún siendo nosotros infieles, el Señor siempre permanecerá fiel. Es así, es su naturaleza. Él siempre hace lo que dice, versículo 1. Pero no solo eso, sino que fíjense en el versículo 2. Dios hace las cosas a su tiempo. No solamente el Señor es fiel a sus promesas, sino que Él hace las cosas a su tiempo. Él es paciente y Él es sabio. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho, o en el tiempo que Dios le había dicho. Fíjense, tenemos los antecedentes como antes en el capítulo 18, versículo 13 al 14. Entonces el Señor dijo a Abraham, cuando ya Sara se estaba riendo y diciendo, si somos viejos y Abraham ya es también anciano, dice que el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara al pensar, ¿será cierto que he de dar a luz ahora que soy vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti y para entonces Sara tendrá un hijo. Hermanos, Dios hace las cosas a su tiempo. Él es paciente, Él es sabio. Pero nosotros, al igual que Sara, al igual que Abraham, somos a veces incrédulos, incapaces de entender lo que Dios es capaz de hacer y en el tiempo que es capaz de hacerlo. Somos impacientes. Tenemos poca, muy poca capacidad de espera, muy poca. Somos muy distintos, muy diferentes. Somos sus criaturas caídas, pero Dios es el Dios de las promesas, el Dios fiel, el Dios que cumple a su tiempo. No solamente Dios hace lo que dice, no solamente Dios hace las cosas a su tiempo, sino veamos el versículo 3. Es Dios quien marca las pautas. Dios marca las pautas. Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Es Dios quien marca las pautas. Tenemos estos antecedentes en el capítulo 17, versículo 19. Fíjense lo que dice. Respondió Dios y le dijo, Abraham, ten por seguro que Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y dice, confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios marca las pautas. Dios marca las pautas. Dios es el que le dijo que le llamara Isaac. Pero mi pregunta es, hermanos, en nuestra relación con Dios, ¿quién establece las condiciones?
¿Quién marca las pautas? ¿El Señor o nosotros? ¿Es siempre así? ¿Es el Señor el que nos marca las pautas? No solamente, hermanos, Dios cumple a su tiempo. Él marca las pautas, porque debemos de entender que debemos de hacer su plena voluntad, llevar a cabo su voluntad. Lo que Él nos dice que hagamos, debemos de hacerlo, pero fallamos, sino que también Dios es el que manda y nosotros obedecemos. Versículo 4. No solo marca las pautas, sino que Dios es el que manda. Circuncidó a Abraham, a su hijo, versículo 4, Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Como Dios le había mandado, hermanos. Dios manda, nosotros obedecemos. Él marca las pautas, ¿verdad? Y no somos nosotros los que debemos de marcar las pautas. Su voluntad es plenamente sabia y santa, hermanos. Su voluntad es sabia, es santa, Él es sabio, es santo. Nosotros somos pecadores y muchas veces ignorantes. Nuestra voluntad, hermanos, tiene una inclinación, cuidado, hacia el pecado. Casi siempre. A desobedecer, a hacer lo que nos viene en gana. Pero su Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad por medio de su palabra. Amén. Él nos guía, Él manda y nosotros debemos de obedecer. Fijaos los verbos, los tiempos, como Dios había dicho, como Dios había hablado, en el tiempo que Dios había dicho, como Dios le había mandado. Fíjense, hermanos, esta constante en el texto, fíjense, es Dios. Dios hace las cosas, Dios cumple las cosas, pero el hombre, Abraham, Sara, dudan, fallan, se desvían, ¿no? Hemos visto en distintas secciones y episodios como Abraham miente, como Abraham, ¿verdad?, está expectante de lo que Dios va a hacer ante Sodoma y Gomorra, y Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Es Dios quien manda. Pero además de todas estas cosas, versículo 5, Dios es el que preserva. Dios es el que preserva. Y tenemos los antecedentes en el capítulo 12, versículo 4, cómo Dios preservó a Abraham, hermanos. Fijaos, capítulo 12, versículo 4, se fue Abraham como el Señor le había dicho, con él puso en camino a Lot, tenía Abraham 75 años. El Señor preservó a Abraham, como Él le había dicho, y Él le había guardado a Abraham, hermanos. Y Dios, hermanos, preservó a Abraham, preservó a tantos en la Escritura, pero también, hermanos, mirando al presente, Dios sigue preservándote a ti. Dios sigue preservándote a ti. ¿Cuántas y cuántas generaciones han pasado hasta que llegó a ti el Evangelio, hermano? ¿Cuántas? ¿Miles? ¿Millones? Desde el principio. Y Dios te preservó a lo largo de los siglos y preservó a tu línea generacional. ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor tu abuelo hubiera caído en la guerra? No hubiera nacido a lo mejor tu madre o tu padre, pero Dios preserva. Y especialmente te ha preservado a ti especialmente, que estás aquí hoy, que vives el momento de hoy, que ha llegado a ti el Evangelio, hermano. Dios te ha preservado. Gloria al Señor, hermano. Dios te ha preservado en el tiempo señalado, bajo su voluntad, bajo sus órdenes y bajo sus pautas. Gloria a Dios. No has hecho nada para estar aquí hoy. Dios ha preparado todo el plan para que una vez más podamos oír el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y no solo eso, sino que a pesar de todo lo que hemos estado viendo, versículos 6 y 7,
Nada es imposible para este Dios en el que creemos. Absolutamente nada. Dios es sorprendente, hermano. Podemos esperar cualquier cosa de nuestro Dios. Y de hecho muchos de nosotros hemos visto, hemos vivido sus milagros, sus acciones, su voluntad en nuestras vidas, en la vida de otros. Ha sido magnífico, hermanos. Fijaos, nada es imposible para él. Génesis 11:30. Sarai no tenía hijos porque era estéril. Y fíjense lo que dice el texto. Entonces dijo Sara, versículo 6, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se va a reír conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara le habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Dios es el Dios de lo imposible, un Dios sorprendente, un Dios en el que podemos esperar cualquier cosa. Y hermanos, en esta pequeña porción de este texto hemos podido ver el patrón que se encuentra a lo largo de toda la Escritura. Este es nuestro buen y nuestro gran Dios, y nosotros podemos y debemos confiar plenamente en Él. Pero también este texto nos descubre cómo nosotros somos. Descubrimos al gran Dios, al Todopoderoso, pero descubrimos a pecadores en manos de un Dios plenamente bueno, plenamente glorioso. Como hemos visto, número 1, Dios siempre hace lo que dice. Número 2, Dios hace las cosas a su tiempo. Número 3, Dios marca las pautas. Número 4, Dios manda. Número 5, Dios preserva. Número 6, nada, absolutamente nada es imposible para nuestro Dios. Ahora bien, y nuevamente nos preguntamos, y no olviden el título, el Hijo de la Promesa. Dios es así, Dios cumple lo que promete, siempre lo cumple. Ahora bien, nos preguntamos, ¿sería Isaac el hijo de la promesa en quien serían benditas todas las familias de la tierra? ¿Sería Isaac donde Dios iba a restaurar todas las cosas? ¿Sería en él donde Dios le daría el golpe definitivo a Satanás? Hermanos, en Génesis 22, Isaac está a punto de ser sacrificado por su propio padre, Abraham, a petición de Dios. Pero Dios canceló su muerte hasta Génesis 35, fijaos, 27 al 29. Génesis 35, 27 al 29. Fue Jacob junto a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Los días de Isaac fueron 180 años. Exhaló Isaac el espíritu, siendo ya un anciano, cargado de días. Murió y se reunió con su pueblo, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Entonces, Isaac muere. Entonces, ¿a qué descendencia se refería Dios cuando le prometió un hijo a Abraham? ¿Acaso no es Dios como lo hemos estado describiendo hoy? Hermanos y hermanas, muchos siglos más tarde, dentro del plan de Dios, un hombre llamado Pablo responde a esta pregunta en su epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo, hermano. Esta es la simiente de que hablaba aquí el Señor en Génesis 21, en Génesis 12, a lo largo de toda la Escritura, hermanos. Isaac era el hijo de la promesa, que apuntaba al verdadero hijo de la promesa, donde ya leímos en Génesis 17 que Dios establecería un pacto perpetuo con él.
Dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Un pacto perpetuo, pero Isaac muere años más tarde, también efecto del pecado, que también le alcanzó, hermanos, como a nosotros. ¿De qué pacto perpetuo se está hablando aquí? El pacto perpetuo, el nuevo pacto, se establece por medio de la sangre de Cristo. En la persona, en el Hijo, en el eterno Hijo que vive para siempre, para interceder a los que a Él se han acercado, dice Hebreos 7, 22, 25. Por lo tanto, hermanos, estamos hablando a los principios, en los orígenes, hermanos, de la humanidad, donde Dios ya da una promesa que ya está cumpliendo a lo largo de toda la Escritura y que, hermanos, se consuma con la venida de su Hijo, Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el Hijo de la promesa. Él es el verdadero Hijo de la promesa. Y dice Hebreos 7, 22, 25, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, ¿lo entienden? Todos los sacerdotes, todos los representantes de Dios, entonces, ¿verdad?, sobre la tierra, que representaban, ¿verdad?, al sacerdote, todos murieron y eran muchísimos. Pero dice que este, por cuanto permanece para siempre, refiriéndose a Cristo, Él tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. El Hijo de Dios, hermanos, el Hijo de la promesa, ha sido consumado a través de los siglos y ha llegado al mismo Hijo de Dios, al divino y eterno Hijo de Dios. Y en Él, hermanos, a todos los que se acercan a Él, vive siempre para interceder por ellos. Y son salvos. Gloria a Dios. Y Dios sabía todo lo que iba a ocurrir, porque Dios lo sabe todo, pasado, presente, futuro, y Él elaboró un sabio plan para restaurar esa comunión que Él describe en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, fijaos, como el apóstol Pablo describe este plan de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque Él así lo quiso, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y esto es posible por las riquezas de su gracia que derramó abundantemente sobre nosotros, llenándonos de toda sabiduría e entendimiento. Él, porque así lo quiso, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que de antemano ya tenía establecido para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo señalado. Fíjense cómo hemos ido viendo todos estos puntos. Para reunir en Cristo todas las cosas, tanto lo que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así, nosotros los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, nos convertimos en alabanza de su gloria. En Él también vosotros que habíais oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habíais creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Un plan imparable. Una promesa, la promesa del Hijo, que se cumpliría en la propia persona de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios que Dios ha preservado, que Dios ha marcado las pautas, que Dios
ha hecho su plena voluntad a lo largo de todos los siglos. Y hoy tú y yo podemos recibir el resplandor de la gloria de Cristo a través de este glorioso Evangelio. Aprendemos quién es Dios y también quiénes somos nosotros. Y fijaos, hermanos, a lo largo y todo lo ancho de toda la Escritura, los salmos, los profetas, el Evangelio, anuncia la llegada de ese Hijo prometido, el verdadero Hijo de la promesa. Salmos 2, 7 y 8, yo publicaré el decreto, dice el Señor me ha dicho, mi Hijo eres tú. Salmo 2, 7 y 8, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Isaías 9, 6, fijaos lo que dice, se dice siglos después, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Siglos más tarde, Mateo 1, 20 al 23, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, nuevamente. Toda la Escritura plagada de la promesa de un hijo. Sombra de la realidad que se hace presente en Cristo Jesús. Y dará a luz un hijo, María, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Este Hijo anunciado, que vino y murió por nosotros, volverá a venir, hermanos. Volverá a venir. Que no se nos olvide esto. Él volverá a venir. Y quizás no venga como Salvador. No quizás, sino que no va a venir como un Salvador, sino va a venir como un juez. El mismo que nos salva, el mismo juzgará. Pero gloria a Dios, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados, pues, por la fe, Romanos 5, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios ha enterrado el hacha de guerra por la sola fe y confianza en Cristo Jesús. Y Pablo habla de que Dios es fiel a sus tiempos. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este es nuestro Dios. Un Dios que siempre hace lo que dice, un Dios que hace las cosas a su tiempo, un Dios que marca las pautas, un Dios que manda, un Dios que preserva, y un Dios que es absolutamente, glorioso y maravilloso, porque nada es imposible para Él. Nada. Este es el Dios en quien nosotros creemos. Y concluyo. Dios nos llamó, hermanos y hermanas, en el tiempo señalado, como también llamó a Abraham. Él te llamó a ti de una manera personal. Te llamó a ti y me llamó a mí para restablecer la comunión contigo. En aquellas promesas que ya hizo en los orígenes, al principio en el Edén, Dios las ha cumplido. Y las ha cumplido en ti por medio de su Hijo. Gloriosa promesa, el Hijo de la promesa, hermanos. Él te llamó a restablecer la comunión contigo y te llamó también para llenarte de bendiciones en Cristo Jesús. Y como dice aquí Pablo en Efesios, para que formemos parte de la familia de Dios y para poder vivir con Él para toda la eternidad. Aquí somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Nos espera una patria celestial, una ciudad no hecha de manos de hombre, sino construida por
nuestro Dios. Gloria al Señor. Hoy tú puedes confiar en el Dios de la Biblia. Desde un extremo al otro, Dios, hermanos, no miente. Lo que Él hace, lo cumple. Lo que promete, lo lleva a cabo. Su plan, hermanos y hermanas, es un plan imparable desde la eternidad hasta la eternidad, donde Él ha provisto, hermanos, para ti, para mí, para todo aquel que cree, para todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe, humillado, reconociéndose pecador y necesitado de Dios. Dios ha provisto restauración, Dios ha provisto perdón, Dios ha provisto comunión y Dios ha provisto esperanza. Hermanos, eso sí, por medio del Hijo de la promesa, por medio de su Hijo Jesucristo, con mayúsculas, el verdadero Hijo de la promesa, desde el principio de los tiempos hasta los siglos de los siglos. Hoy Dios ha sembrado una vez más gozo, alegría y fe en nuestros corazones, hermanos. Dios ha sembrado gozo, alegría, fe por medio de su bendita palabra, en una pequeña porción, pero con un contenido extremadamente potente y revelador para nuestras vidas. Que Dios